Como es habitual en este espacio de Acción Ganadera, convocamos a los que saben. El tema de hoy creemos que realmente es muy, muy interesante, como es la producción y comercialización de carnes en mercados de cercanía, algo que reúne un montón de aristas, como son la agricultura familiar, pequeños productores, un sistema de comercialización para que puedan llegar en forma directa al consumidor, lo que es conocido también como circuitos cortos, tengo entendido, y ahora los especialistas me van a decir si estoy diciendo verdades o no. Y para ello vamos a charlar con Edgardo González. Edgardo ya nos ha acompañado en alguna otra edición de Acción Ganadera. Edgardo es abogado, es docente titular de Derecho Agrario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata. Es investigador del INTA, es coordinador del Centro de Atención Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar y es productor agropecuario del sudoeste bonaerense. También nos acompaña el ingeniero agrónomo Pablo García, que es agente del proyecto del programa Cambio Rural, INTA, entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y el INTA, en los partidos de Bahía Blanca, Torquín, Coronel Rosales y Villarino. ¿Cómo les va, Edgardo y Pablo? ¿Cómo están? Buen día, buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto, como siempre, poder compartir un espacio e intercambiar algunas ideas contigo, bueno, y en este caso con Pablo. Gracias por acompañarnos. Edgardo, podemos empezar charlando con vos y después lo vamos a incluir, por supuesto, a Pablo, vamos a seguir charlando. Pues, ¿nos puedes dar el marco general de qué es esto de los mercados de cercanía, de comercializar en esos mercados? Y vos como abogado, ¿qué aspectos legales tiene o qué límites legales tiene? Bueno, en realidad pareciera moderno o novedoso hablar de mercados de cercanía y a veces se traen ejemplos de Europa o de otras partes del mundo para hablar de esto, y uno piensa que cuando en estos territorios, después de la cuestión de los pueblos originarios, digamos, los inmigrantes planearon el territorio, se planeó el mercado de cercanía, ¿no? Cuando uno ve los pueblos de la región pampeana, es el pueblo, el centro, la zona de quinta, la zona de chacra y las estancias. Eso que pensaba, las zonas de quinta era para proveer a los pueblos de las verduras, de la leche, de la carne y comer lo que se producía en el lugar, las chacras para el mercado interno y las estancias o las grandes explotaciones para el mercado exportado. Digamos, esa fue una planificación que trajeron las corrientes inmigratorias a nuestro país. Digamos, ahora, el mercado de cercanía estaba en cada pueblo, ¿no? Y era muy raro el transporte de alimentos. Bueno, esto después fue cambiando, uno puede disfrutar de alimentos que vengan de otro lado. Otra cosa es, lo que se hace hoy es muchas veces que el alimento sale de un territorio, va hasta un lugar donde se lo procesa, por ejemplo, pasa con la leche y vuelve al territorio. Entonces, lo que se sabe en la Argentina es que un litro de leche viaja en promedio 1.000 kilómetros, ¿no? Entonces, la leche en el sudeste bonaerense va a las plantas industriales en Trenquelauque o en alguna gran ciudad y después vuelve al mismo pueblo de donde salió en el tambo de origen. Entonces, un poco el mercado de cercanía hoy es recuperar esto, ¿no? Es recuperar lugares donde se pueda comercializar lo que se produce en el lugar, en la cercanía. Eso realmente está vinculado a la agricultura familiar. Esa agricultura familiar, en algunos casos menos capitalizada, entonces lo que consume, digamos, lo que sobra, lo que le resta después, lo que usa para su consumo, lo comercializa, y otro como un chacarero o un pequeño y mediano productor, más capitalizado, también puede vender una cabeza de ganado, cordero, lechones, trigo hecho harina, etcétera, etcétera. Después hay lugares de cercanía con los consumidores y ahí se da un vínculo a través de los distintos mecanismos que hay para comercializar. Pablo, vos coordinás, trabajás en una cooperativa que es Producerdo de Bahía Blanca y espero que mi memoria no me falle demasiado. Creo que había unas estimaciones del INTA ya hace unos cuantos años, tipo 2014, donde hablaban que el 65% de los productores de Argentina estaban dentro de lo que es la agricultura familiar y que cerca del 50%, creo que era el 49% de la producción de porcinos estaba en manos de este tipo de productores. No sé si esos números son así, siguen siendo así, pero indudablemente que el sector en el que ustedes están trabajando parece muy representativo de esas pequeñas producciones. Voy a la pregunta. Producerdo, ¿cuántos asociados tiene? ¿Cómo se los puede caracterizar? ¿Son familias? ¿Cuántas familias son? ¿Cómo es su volumen de producción?
Bueno, un poco lo que decías, Daniel, en la descripción. Producerlo está conformado por pequeños productores familiares, son 10 familias, están ubicados en la zona periurbana de Bahía Blanca. Esta zona es un poco la zona rural, pero también un poco la zona que convive en una ciudad grande como Bahía, portuaria, con mucho desarrollo industrial. Se disputa el terreno con la industria, ¿no? Con el desarrollo logístico de las grandes empresas y demás. Esa agricultura familiar hoy está en Bahía Blanca, en ese cordón periurbano. Hay productores porcinos, de granja, productores hortícolas, productores ovinos también, de pequeña escala, productores familiares. Son productores que están en manos de las familias, son la misma familia los que trabajan en este caso en los criaderos. Las escalas no son grandes, estamos hablando de productores que van entre 10 y 30, 40 madres por productor. La mayoría son arrendatarios de la tierra. A veces también la tenencia de la tierra es precaria, no existen a veces contratos de alquiler y demás, o se utilizan tierras a veces cedidas por el Estado, terrenos de ferrocarril y demás. Pero bueno, esa población existió, como decía Edgardo, también desde siempre, ¿sí? Bahía Blanca tiene una gran historia de que esa población estuvo siempre alrededor de la gran ciudad, pero nunca se la identificó, nunca se la enmarcó dentro del sector agropecuario o dentro del sector productor de alimentos, ¿no? Si bien esas familias con gran distribución en el periurbano abastecían y abastecen de alimentos, toda su producción la vuelcan en la gran ciudad, ¿no? Entonces, pero nunca estuvieron reconocidos en tanto productores de alimentos. El origen de Producerlo, que es un trabajo que arranca en el 2014, arranca de la mano de ese principio, que es darle entidad y visibilidad a un sector que por informal y por estar al margen de la ley o de las normativas, era ignorado por el Estado hasta el momento, y que creímos nosotros desde la agencia del INTE, del programa Cambio Rural, merecía un reconocimiento y un acompañamiento del Estado, un Estado que había estado ausente en ese sector o había estado presente en términos de querer erradicar o de buscar el ordenamiento de esa población. Perfecto. Llegamos a ese lugar, al vínculo con el productor, desde otro lugar, desde la oportunidad de mejorar, de apoyarlo, de darle las herramientas para poder desarrollar ese emprendimiento que encontramos que muchos lo estaban soñando desde hacía años y que eran proyectos familiares y que son proyectos familiares. Pablo, perdón. Hey. Así arrancaron, como nos contás, ¿no es cierto?, en el 2014. Han pasado 8 años. ¿Cuál es la situación actual? ¿En qué están? O sea, ¿cómo comercializan? ¿A dónde? Bien, esos productores originarios, algunos de ellos fueron avanzando, lograron habilitar los criaderos, que es un logro histórico por lo menos para la historia de Bahía Blanca. Logran que esos criaderos estén habilitados por el municipio, tengan RESPA de SENASA y tengan habilitación provincial también. Eso los pone en posibilidad de poder comercializar formalmente el producto, ya sean lechones o capones, y faenar en frigoríficos, que acá hay planta de Bahía, hay una planta que faena cerdos, entonces les permite ingresar sacando guía dentro de toda la formalidad. Hoy, Producerlo, que son estas 10 familias, están comercializando capones, animales de entre 80 y 100 kilos, venden al mismo frigorífico donde se hace la faena, venden a carnicerías y cuentan con un espacio de venta desde marzo del año pasado, que es una carnicería propia, en un mercado que es el mercado del puerto, que es un mercado de agricultura familiar que se generó en marzo del año pasado en el puerto de Bahía Blanca, donde ahí participan Producerlo con una carnicería, pero a su vez otros grupos de productores, varios de Cambio Rural, comercializando otros productos de la agricultura familiar también local, ¿no? Me imagino, Pablo, que habrán tenido que enfrentar unas cuantas cuestiones y problemas en estos años para pasar de ese 2014 que nos contabas a esta situación actual. ¿Cuáles fueron las principales o los principales problemas que tuvieron que enfrentar ustedes? El principal inconveniente es el tema de la formalidad y la habilitación de los criaderos. Ese es el principal escollo que hubo que resolver y que fue un poco el punto de partida en la vinculación con los productores. Romper con eso fue un desafío muy grande, todavía lo es, porque hay muchos productores que todavía están en la informalidad y que estamos buscando acompañarlos para que habiliten esos criaderos. La gente que nos está escuchando seguramente tiene en la retina, en los cordones de las ciudades o de los grandes pueblos, un montón de productores porcinos que tienen a veces corrales con palet, con alambres, con chapas y demás. De esa población estamos hablando. En Bahía Blanca lo que decidimos, lo que pensamos como oportunidad es
avanzar en la formalización de esa población para que pueda seguir existiendo sin tensiones con la normativa y sin tensiones con el municipio o con SENASA. Entonces, esos productores, enfrentamos con esos productores el desafío de la formalización, pero no solamente el tema de cumplir con los requisitos de la normativa, sino el tema de cuáles son los canales de habilitación. La gestión de esa habilitación no estaba adecuada para que un productor chico la pueda hacer. O sea, el sistema de habilitación estaba pensado para grandes productores. Entonces, hacer esa gestión en el municipio, en SENASA, en la provincia, fue muy complejo, pero hoy tenemos un camino, un canal que nos permite a un productor pequeño con 7 madres que está en la periferia de la ciudad, que está en una zona que está permitida, poder habilitar su criadero. Sabemos cómo hacerlo y el camino de producerlo fue abriendo esa brecha y hoy se les permite habilitar. Y el otro desafío grande que encontramos es el tema de dónde comercializar el producto sin entrar en el mercado que dictamina cuánto vale o cuánto no vale el kilo de capón, ¿no? Hoy los productores son independientes en fijar su propio precio que la cooperativa les paga a ellos, ¿no? Ellos mismos ponen su precio, cómo se pagan, cuándo se pagan, con qué demora se pagan y a cuánto venden su producto. Son dueños de todas esas variables del precio. De todas maneras, entiendo que siempre hay un precio de referencia que me imagino que es el que marca el mercado para porcinos con otro origen. El producir y comercializar de esta forma, yo sé que lo que voy a preguntar es muy genérico. ¿En cuánto beneficia al productor desde el punto de vista económico? O sea, el precio que él logra o la ganancia, la relación precio-costo y demás, ¿qué ventaja tiene respecto de si él agarra sus capones, los vende en el mercado tradicional y se van? Hoy el productor está recibiendo entre 30 y 45 pesos más por kilo vivo que si lo vendiera a un intermediario o directamente a una planta frigorífica para faena a granel. El acuerdo que tenemos con el frigorífico nosotros es vendemos, ellos nos faenan los animales, mandan a la carnicería nuestra algunos, otros se los quedan ellos, y esos que se quedan al precio que ponemos nosotros y que acordamos con ellos, que es el mismo que entra, el precio de kilo vivo es el mismo que entra al frigorífico que el que entra a la carnicería. Entonces, perfecto. Hoy el productor le reditúa mucho más, digamos, ser parte de la cooperativa que venderle a un intermediario. Y aparte le da mucha más estabilidad porque como el grupo define precios a 3 meses, si no hay ninguna alteración en esos 3 meses, él sabe que durante los próximos 3 meses va a recibir este precio y no va a tener ninguna disminución. Claro, por otro lado, entiendo que esos 3 meses también son una ventaja para el consumidor, que sabe que durante 3 meses va a encontrar ese precio en ese punto de venta, ¿no? Sí, igualmente siempre tratamos de en la pizarra del consumidor no reflejar tanto el impacto del aumento del precio porque entendemos una lógica de decir, bueno, nosotros es un mercado popular en el que estamos y necesitamos tener un precio accesible para el consumidor, principalmente para los vecinos por ahí que por ahí no acceden al kilo de carne en una carnicería de la ciudad. Entonces, bueno, esto nos permite acceder, brindar la posibilidad de que mucha gente acceda a cortes de cerdo cuando sería impensado por ahí ir a comprarlos en una carnicería. Pablo y Edgardo, nos quedan segundos, ya nos quedamos sin tiempo, pero el consumidor, además de que pueda tener una ventaja en precio, como decíamos recién, o mantenimiento de precio, ¿por qué otras características del producto lo adopta? O sea, ¿encuentra otras ventajas para consumir estos productos? Y ahí tenés calidad, ¿sí? Hay una calidad asegurada, cómo produce la agricultura familiar en general, en este caso estos productores de cerdo, la cercanía, vos sabés que lo producís y estás consumiendo un capón que se produce, que podés ir a ver el lugar donde se produce, que a veces se pasa esto después que los consumidores quieren ir al lugar, o después le encargan un lechón, o huevos, otro producto. Entonces tiene calidad, tiene precio, tiene cercanía, digamos, es un alimento situado, tiene muchas ventajas y por eso los consumidores acompañan estas experiencias. Bueno, lo comento porque donde vivo también hay pequeños productores, en el caso de un tambo, por ejemplo, no un tambo, perdón, sino una ensachetadora, de esas de bajo volumen, con un grupito de tambos, que venden en una feria local también sus quesos, y yo hablando con los vecinos les pregunto más o menos lo mismo que recién a ustedes, ¿no? Y además ya no pasa tanto por un problema de precio, sino hasta de afinidad con el vecino, ¿no es cierto? O sea, bueno, yo le compro leche o le compro queso
a esta persona que conozco, que vive cerca, que sé dónde está y demás, además de todas las ventajas que ustedes comentaban recién. Muchísimas gracias. Lamentablemente no tenemos más tiempo, me gustaría volver a convocarlos por este y otros temas, y bueno, no puedo dejar de agradecerles esta charla que hemos tenido. Que estén muy bien. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.